Ya estamos con Georgina Stico, bienvenida Georgina nuevamente, ahora presencial. Ella es directora y cofundadora de Grow Género y Trabajo. Tenés un currículum muy largo, Georgina. Vamos a leerlo. Ni lo leas. ¿No? Porque no. Sos grosa mal, pero bueno, nada, te conocemos la vez pasada, hicimos la presentación formal, ahora ya hay confianza. Así que gracias por tu tiempo, por venir al programa. No, un placer. Justamente estaba teniendo como ese déjà vu de haber sentido que ya había pasado por el piso, pero no. Son nuestras voces, ¿se acuerdan? Tal cual. Pero así que fue la pantallita nada más. Sí. Ahora te tenemos acá presencial. Ahora no me voy, ¿eh? Ustedes se encierran a las 7, yo sigo. Seguimos de largo. Si Fran nos echa, nos quedamos. No tenemos problema. Bueno, ya habíamos hablado. ¿Cuándo fue la charla? En mayo, estuvimos en mayo hablando más. Principio de año. Un año particular, además, ¿viste, Georgina? Así que bueno, sabemos que el tiempo es valiosísimo. Bueno, agradecerte por tu paso hoy por acá. No, por favor, un placer. Aparte, nada, en el marco de los temas que estamos tocando y trabajando y... Bueno, escuchaba también la nota anterior, así que sobre eso también quería hacer algún comentario sobre... Vamos a hablar algo sobre violencia, ¿no? Sí. No, me parece como re importante entender qué nos está pasando y, bueno, qué podemos perder y qué estamos perdiendo. Tal cual. Bueno, también pensando un poco eso, nos vimos a principio del año y fue un año que estuvo como atravesado por un montón de cuestiones y en lo que referencia a las cuestiones de género y diversidad también hubo muchísimas noticias, inclusive esta última semana, pero lo que queríamos era como comenzar a ver cómo fue su año en la temática, en relación a este contexto que fue bastante dificultoso, suponemos, porque bueno, lo viene haciendo así en todos los espacios, en todos los ámbitos. Entonces bueno, si querés contarnos un poco cómo les fue en Grow, con las instituciones, hacia adentro de la organización también. Bueno, hago un breve resumen, ¿no? Para aquellos que están escuchando, nosotros somos una organización que trabaja estas temáticas de género y diversidades en los ámbitos laborales, entonces nuestros principales como puntos de contacto son en general empresas, organizaciones sociales o, bueno, cualquier organización empleadora, pero en general la mayoría son empresas. Yo creo que desde diciembre hasta parte, ya hace un año que vivimos en un nivel de incertidumbre atroz, que era imposible pensar o imaginarnos qué iba a pasar y cómo se iba a ir estructurando. Frente a eso, en general, creo que la primera sensación es la crisis económica impactó muchísimo. Y eso no es novedad, ¿no? Nos impactó a todos en nuestras vidas cotidianas, pero digo, en las empresas, en las pymes, el impacto fue enorme. Y creo que de los 14 años que nosotros llevamos como organización, nunca vimos este nivel de incertidumbre. ¿A qué voy? Una empresa te llama, te pide un super proyecto para trabajar con masculinidades en 3 provincias diferentes, y decís, chau, esto, es decir, qué groso, ¿no? Que a pesar de cómo viene la agenda y los retrocesos que asumimos que van a estar, las empresas se apuestan a esto. Y 3 meses más tarde, la empresa no existe más. Durísimo. No es que bajaron el proyecto, ya no existe la empresa. Es decir, no es que el nivel de incertidumbre es solamente con nosotros, también es con esos trabajadores y trabajadoras que si tuvieron el tiempo de llamarnos para pedir un proyecto, imagino que habrá pasado en miles de otros casos, bueno, ni siquiera ellos se imaginaban que esto iba a ser posible, ¿no? Entonces, eso sí lo notamos un montón. Obviamente, esta restricción económica, este sentir que ya vamos a tocar fondo y no se sabe cuándo el fondo llega. Y en es decir, en esa situación, obviamente lo primero que se bajan son, como decimos, todas aquellas cosas que son más blandas. Entonces, si vos tenías un taller de liderazgo, se baja. Si tenías talleres sobre género, se bajan. Porque, bueno, no es lo importante, no es el core del momento, ¿no? Entonces, eso se sintió muchísimo. Esa fue la primera parte del año, la primera mitad del año. La segunda mitad del año, ya, por lo menos como lo sentimos nosotras, el discurso más público que está centrado en la agenda pública, que todos nosotros y nosotras lo escuchamos, que tiene que ver con tirar hacia abajo la agenda, bueno, empezó un poco a entrar o filtrarse dentro de las organizaciones. No lo habíamos sentido tanto, como decir, ay, bueno, no, troco este tema porque... Pero después de mitad de año sí se empezó a sentir un poco más una sensación como de precaución, ¿no? De, bueno, hablemos del tema, pero no hablemos del tema. Resistencia, no, precaución, por ahora. Precaución, por ahora, claro, exactamente. La resistencia la tenés cuando estás con el público, es decir, nosotros... Cuando te contrata una organización para trabajar estos temas, no es que todo el mundo quiere venir a tu taller, pero tiene que venir a tu taller. Entonces ahí sí está siempre la resistencia. Y bueno, algunas cosas están más habilitadas. Pero quien te contrata, sabe y asume como un riesgo. Es decir, y este año se sintió un montón. Como esa persona que te está contratando está asumiendo un riesgo de que no le vuelva después como boomerang, ¿no? De mirá dónde me llevas, mirá lo que estamos hablando y qué sé yo. Y eso que nosotros tenemos un discurso muy dialoguista.
muy de tratar de bajar las resistencias, de tratar de escucharlas, de generarles un espacio, de tratar de entender de dónde venís vos y qué es lo que estás diciendo y de dónde venimos nosotras, ¿no? Pero bueno, No ir al choque directamente. nosotras no vamos al choque, ya esa era una estrategia que tenemos hace muchísimos años y que encontramos que nos sirvió un montón. Es decir, hemos tenido, te cuento esta una anécdota, hace un par de años estábamos con un grupo de varones en la provincia de Santa Fe, ahí como en un pueblito que nos invitaron a ir a charlar con estos varones y ves el cambio corporal, ¿no? Ellos están al principio del taller todos tirados hacia atrás, con los brazos cruzados, como de qué me van a venir a hablar a mí, y pasaron las 2 horas y estaban tirados como sobre la mesa, haciéndote preguntas y haciendo conexiones de cosas que habían escuchado y tenían otra reunión, y dijeron, no, paren todo, que queremos seguir hablando. Es decir, cuando uno encuentra la forma de como el punto de empatía, ¿no? Que tenemos que encontrar con el otro, bueno, se puede hablar del tema, aunque yo no lo convenza. Es decir, también eso nosotros aflojamos un poco, no vamos a convencer a todo el mundo, claro. No es nuestro rol en ese caso, y menos si voy una vez o 2 veces a hablarte, pero sí dar otra mirada de las cosas. Entonces, en ese sentido, sí, creo que esa palabra que dijiste es fundamental, precaución, ¿no? Como que se hicieron muchísima más precaución. Bueno, obviamente hemos tenido despidos en el medio de gente que llevaba la agenda y ya no la lleva más. Claro. O áreas que se desarman. Pero, bueno, ahora nos toca, creo que el año que viene va a ser un poco más complicado en ese sentido. Es decir, como que se está sintiendo más el peso de esta agenda. Es decir, si vos querés hablar con el gobierno, si vos querés estar como más cerca, bueno, hay ciertos temas que mejor que no se enteren que estás trabajando o cómo lo estás trabajando. Sí. Eso es una realidad. Yo quiero hacer una pregunta, pero a ver si la puedo ir armando mientras la voy haciendo, porque quiero conectarla con algo que hablamos al principio del programa. Hablamos con un abogado laboralista respecto a la construcción del movimiento obrero y a su construcción colectiva como institución, ¿no? Como lugar de referencia y hasta simbólica en lo que es el imaginario, el sentido común, ¿no? De lo que significa defender un convenio colectivo de trabajo, una fuente laboral, y que muchas veces nos dejamos avanzar por discurso simplemente, ¿no? Hoy por hoy la construcción que estamos viendo del gobierno es puramente discursiva. Claramente hay herramientas que tiene un gobierno que puede, mediante DNUs o mediante alguna medida, voltear alguna conquista. Pero digo, la cuestión de género venimos hace mucho tiempo ya trabajándola, y creo que, bueno, ustedes tienen 14 años, vos tenés más tiempo trabajando en género, pero digo, ¿cuán sencillo es para un gobierno trabajar sobre esto que es la batalla cultural, de generar un imaginario para hacer mella en un sentido común que tiene años y hasta décadas, lustros de construcción de identidad o de fuerza, ¿no? ¿Cuánto poder tiene para hacer mella en algo que hemos construido colectivamente, ¿no? Mira, hay algo que siempre trabajamos desde el aspecto de género y creo que ahora está cobrando cada vez más sentido. Este es un tema que en general trabajamos cuando es el mes de la mujer, el 8 de marzo, el mes de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de los derechos, ¿no? Y que el derecho es algo que se da, no es algo que uno tiene de manera inherente. El derecho se construye, el derecho se legitima, el derecho se lucha, ¿no? Y lo que fue muy interesante, digo, vamos a ver qué pasa en el 2025, pero hasta ahora es como la sensación en general en los grupos es que hay un desconocimiento total sobre los derechos. Okay. ¿Cuándo es que empezamos a votar? Y qué sé yo, bueno, en el 50, pero ¿tenés noción que tu abuela no votó nunca o que tu mamá por ahí había nacido y no había podido votar? Es como que sentimos que son universales, ¿no? Los derechos son universales. Esa es una sensación que nos dio la escuela, ¿no? Como te dice, vos tenés derecho a esto, pero no creo que ahí hubo una falla, para hacer una retrospectiva, de no hacer el hincapié de cómo se logró, ¿no? Porque lamentablemente lo que estamos viendo ahora es que esos derechos que se lograron, son débiles. Y así como los tenemos, nos los pueden sacar. Es decir, hoy tenés gente que tiene DNI con la X y mañana puede ser que no. Hoy tenés el cupo trans y mañana puede ser que no. Y así todo, ¿no? El tema es, ojalá como sociedad podamos ser lo suficientemente sensibles y empáticos para que, aunque no nos toque a nosotros, es decir, yo no soy una persona no binaria, ¿significa que no me tiene que importar? No solamente me tengo que empatizar con el otro y hacerme de su lucha, sino que mañana van a ir por un derecho tuyo también. Y eso es lo que a mí me alarma un montón, de que la gente no termina nunca de entender, ¿no? Luchar por los derechos es luchar por los derechos de todos y todas todo el tiempo, ¿no?
Y esta sensación de obviamente, quien lo tiene más claro es quien más temprano lo ha adquirido. Entonces el colectivo LGBT es el que más claro tiene, digo, y hasta ahí no es que todo el mundo que está dentro del colectivo lo tiene tan claro, ¿no? Porque también dentro del colectivo hay gente que lo habrá votado a Milei. De esta fragilidad que tienen nuestros sistemas en general, no solamente el nuestro como Argentina. Quiero hacer una referencia a esto que estabas comentando sobre los sindicatos, ¿no? Hace unos años hicimos un trabajo sobre la violencia laboral, que eran en 12 países de América Latina, y entrevistábamos a gente de sindicatos, representantes sindicales, representantes de empresas, de organizaciones empresarias y de funcionarios públicos de estos países, para entender un poco cómo venía el apoyo o no hacia el convenio 190 de la OIT, ¿no? Este convenio que busca eliminar y erradicar la violencia laboral. Y era muy llamativo porque, claro, vos estás en la Argentina, los sindicatos son fuertes, tienen toda una identidad, una legitimidad más o menos compartida, quiero decir, no es que todo el mundo esté, pero digo, sabemos que tenemos los convenios colectivos, ¿no? Que tenemos ciertos derechos, que los ha conseguido el movimiento sindical, y eso pasa acá. No pasa en otro país. Digo, el nivel de persecución que tienen en otros países, la falta de legitimidad que tienen, es enorme. Es decir, la gente está sola luchando absolutamente contra todo. Y nosotros también es algo que hemos dado como natural, como hemos naturalizado, como naturalizamos la universidad pública, naturalizamos tantas cosas que son... Como dado, ¿no? Está acomodado. Y es un peligro, porque el día de mañana no tenés el sindicato, ¿y quién te va a proteger? ¿Cómo haces esa lucha colectiva, ¿no? Esta cuestión tan libertaria de luchar cada uno por uno solo, tan individualista. Perdemos todos así. Bueno, y en temas de género, esto es transversal y es crucial y lo vemos todo el tiempo. En este caso, para este gobierno, lamentablemente nos hemos convertido como un enemigo público, ¿no? No solamente nosotras, el colectivo LGBT también, obviamente, ¿no? Y así, bueno, van sumando enemigos. Pero es muy... Esto que decías me parece fundamental. Cómo construyen desde la cultura y desarman desde la cultura. Y me hizo acordar algo, una sensación que tenemos... Córteme cuando quieran, ¿eh? No, Sí. Que al principio de año, no solamente nosotras, otras organizaciones sociales también, ¿no? Como respondíamos a todo. Todo lo que decía el gobierno y uno iba y respondía. Y llega un momento que el nivel de angustia que manejás es tan grande que dijimos, no le tenemos que seguir el juego. Yo lo tengo que seguir respondiendo absolutamente todo. Es decir, voy a responder lo que a mí me parece en el momento que nos parece. Porque si no, lo que nos pasa es que te corre de agenda. Sí. Vos tenés una agenda que te parece importante y resulta que después la agenda es importante la que te marca el otro. Continuamente. Y te saca de tu trabajo, ¿no? De lo que vos querés marcar y lo que vos querés hacer eco en este momento. Eso es una jugada muy inteligente. Sí, estrategia, ¿no? Como administrar un poco la energía, el tiempo y eso, la agenda, que nos estén... Si todos tuvimos como esa sensación de estar corriendo detrás, ¿no? Pensaba, quizás llevándote a la campaña, una de las campañas, ¿no? Sobre la violencia en el ámbito laboral, los podcasts, los escuchaba y son muy interesantes porque son escenas de la vida laboral cotidianas, ¿no? Que pasan todo el tiempo, que hay una cantidad de distintas violencias con las que convivimos y está muy bueno la idea de poder identificar algo de eso, por lo menos para después empezar a hablarlos. En relación a, bueno, un poco también al contexto que bueno, hay como esta avanzada de decir, bueno, por ejemplo, ayer mismo, bueno, cuando escuchaba lo de el ministro de Justicia, que va a la Cámara, al Senado, y se expide, digamos, sobre este proyecto de ley que busca justamente penalizar las falsas denuncias, o digamos, penalizar, digamos, con una mayor condena, si se quiere, a las falsas denuncias por violencia de género, acoso sexual y acoso a las infancias, abuso a las infancias, y como que es muy, ¿cómo se dice? Está muy puntualizado, digamos, lo que va a penalizar. ¿No crees que algo de eso tiene como una incidencia, digamos, por ejemplo, pensando en los ámbitos laborales, en los protocolos que muchas de las organizaciones durante estos últimos años fueron implementando para abordar la violencia en los espacios de trabajo? Digamos, si eso, digamos, la incidencia o la consecuencia de eso es que justamente cuesta tanto denunciar, sobre todo en espacios tan chicos, pero también cuesta en el ámbito familiar, doméstico y demás.
la peligrosidad, o digamos que implica eso, no solo desmantelar un montón de políticas públicas, sino que eso, el temor, digamos, de ser juzgada o no poder probar, ¿no?, esa violencia que puedes recibir en cualquiera de estos ámbitos. ¿Qué opinión te merece, digamos, ahí como organización, cómo ven esta situación? Empiezo de adelante para atrás, porque me fui anotando un par de cosas mientras hablabas. Sí. Primero, algo que quería como recalcar hoy y que me parece fundamental es, hoy podemos estar hablando de la violencia laboral porque antes existió la discusión sobre la violencia de género. Total. Y eso me parece fundamental, es decir, cuando las feministas empiezan a poner sobre la mesa que existen violencias, que son estructurales, que son diferentes, que tienen tipos, que tienen modalidades, bueno, abrieron la posibilidad de pensar otras violencias como es la violencia laboral, ¿no? Esto me parece como genial, porque no es que sale de un repollo la violencia laboral y de repente los países se juntan en el 2019 y arman este convenio, sino que para que ese convenio existiera, existieron desde 1995 y desde 1979 otras discusiones previas que hablaban sobre qué son las violencias, qué tipos tienen, qué modalidades. Eso primero. Segundo, es re interesante lo que plantea sobre lo que está haciendo ahora el ministro, porque lo que es muy clave es cuál es la justificación, ¿no? ¿Por qué justificás que existen denuncias falsas? No hay estudios sobre las denuncias falsas, hay muy pocos estudios, hay uno hecho en España, que ahora no me acuerdo exactamente el número, pero para que tengan una idea, era como el nivel de todas las denuncias, el porcentaje de falsas es 0,00000806. Es súper bajo. ¿Entienden? Sí. Es decir, ni siquiera 0,5, tiene 4 ceros después del primero, como para entender la incidencia de esas. Primer punto. Y me acordaba de hace unos años, nosotras en general nunca usamos a ningún político argentino, a ninguno de nuestros talleres cuando estamos hablando de Argentina, usamos de algún otro país del mundo. Y durante la pandemia estaba López Obrador, que también, el expresidente mexicano, qué sé yo, muy progresista en muchas otras cosas, pero con este tema no tanto. Y que en una charla él dice, bueno, sí, porque a mí alguien me dijo, mientras venía para acá, estaba en una conferencia de prensa, que bueno, que hay muchas denuncias falsas, ¿no? Y así justificaba otras cosas. Es decir, el nivel de legitimidad es cero. No existe. ¿Sobre qué se basan en decir que hay denuncias que son falsas? Es decir, eso no es entender de qué va la violencia de género. ¿Existe? Puede haber. Pero el nivel de incidencia sobre el total no es nada. Y lo que es muy interesante de esto que él está diciendo, que es como lo que vos planteabas, Natalia, es que es específicamente para los casos de violencia de género. No es para cualquier otro juicio, no es para cualquier otro delito. Si los otros, no sé si van presos o cuántos años, si van a 3 años o 6 años, como quiera hacer para este tipo de violencias, ¿no? Pero hay como un ensañamiento enorme. Y es clave lo que planteás, porque en general en los espacios de trabajo, cuando... Y acá a nosotros no nos gusta mucho la palabra denuncia porque está cargada de mucha legalidad, y cuando uno hace una denuncia, entre comillas, en un espacio de trabajo, no es que va a ir a la cárcel ni va a pasar nada relacionado a la legalidad, ¿no? Porque esto todavía no tiene ni siquiera como no tenemos una ley argentina más allá de la ratificación del convenio, ¿no? Sí, pero en lo discursivo le suma un montón. Total, le suma un montón. La persona tiene miedo de ir a denunciar porque tiene miedo, y esto es muy interesante, sobre no solamente qué le va a pasar a esa persona, sobre si va a haber represalias, sino qué le va a pasar a la persona agresora. Como en general lo primero que dicen es, yo no quiero, es decir, a veces obviamente son otros discursos, pero muchas veces escuchamos, yo no quiero que lo echen o que la echen, yo no quiero que le pase tal cosa, es decir, no quiero generar otro mal, o no quiero que me vean como loca, no quiero, ¿no? Como que uno tiene muchos temores. No es fácil denunciar, la persona que denuncia ya hizo cientos de cosas antes, y la última estrategia, la que ya no aguanta más, es la ir y contarlo, ¿no? Entonces, y si genera discursos como este, bueno, todavía más temor, porque en general el temor de las organizaciones cuando están armando un protocolo, no de las organizaciones, pero más de los líderes, es ahora me van a llevar un montón de denuncias. Nosotros lo que decimos es mejor que te caigan denuncias o cambiémosle el título a consultas, porque por ahí hay muchos malestares que no son violencia, que vos no te enterás, y que si se siguen sosteniendo en el tiempo pueden generar una situación de violencia. Está sucediendo hay algo como de riesgo que hay que levantar y poder abrir la olla. Y no hay que temerle a las conversaciones incómodas. Es un espacio de trabajo, nos merecemos estar bien. Es difícil para todas las organizaciones, ¿no? Nosotras internamente también es difícil la conversación, pero hay que tener esa conversación. Porque tenemos que recordar que en general, ¿no? En general, las personas que agreden
no lo están haciendo tan conscientemente, no están buscando tu saña y tu malestar, es decir, a veces realmente no se dan cuenta porque tienen otra matriz cultural, porque tienen otros conceptos, tienen otros niveles de empatía y no se dan cuenta, digo, y eso da para trabajarlo. ¿Cómo vamos a trabajarlo si nadie lo denuncia, ¿no? Si nadie nos lo cuenta, si nadie levanta la mano y decir esto a mí me molesta? Entonces sí, esto que está pasando esta semana, esto que estamos escuchando, es altamente probable que justamente abonen más el temor a hacer alguna denuncia, porque aparte otra cosa que dijiste es que es fundamental, que en la Argentina todavía quien tiene que probar es la persona que sufrió la violencia, sea tanto de género como si es una violencia laboral. En países como España se dice, yo no soy abogada, así que no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como que vos lo que tenés que demostrar es que no lo hiciste, ¿no? Es al revés. Es como que la carga bueno, lo voy a decir mal, no importa, después se los busco y se los digo, pero la carga de la prueba cambia, ¿no? Entonces eso es clave. Encima que lo sufriste, tenés que estar demostrando que sí pasó de la manera que vos decís que pasó. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Yo quería preguntar, creo que tuvo mucha conexión el programa de hoy con las diferentes entrevistas, hablamos de los mismos temas desde diferentes lugares, me parece, y está bueno como pensarnos a futuro, ¿no? Como trazar algún camino hacia un 2025 de alguna manera. Estamos todos de la misma vereda y del otro lado un mismo poder, digamos, hace mucho que no pasaba algo así, digamos que somos todos atacados de alguna manera, ¿no? De instituciones que parecía que estaban las cuestiones saldadas, hoy somos enemigos cruciales de película, es terrible. Lo que es la justicia social como elemento transversal de todas las organizaciones está demonizada totalmente. ¿Y cómo lo ves vos en esta cuestión que vos decías? Me imagino que trabajarás con organizaciones nuevas, instituciones nuevas, o con proyectos nuevos que se trazan, se piensan, o con juventudes inclusive. ¿Cómo se piensan ellos tratando de recuperar un poco la historia, ¿no? Esto que vos decías es importante, ¿no? La construcción colectiva de la historia nuestra, que para discutir un tema hemos conquistado alguna discusión previa que tiene su conexión. Para hablar de violencia laboral tenemos que hablar de violencia de género, de alguna manera. ¿Cómo se lo hace el futuro, digamos, de lo colectivo, de la construcción colectiva, del sentido común, de estas conquistas que tenemos? Si podemos trazar alguna línea hacia 2025, teniendo del otro lado este gobierno que un poco nos obliga a homogeneizarnos, más allá del lugar que ocupemos cada uno, de defender lo que hemos construido como nación, tal vez, ¿no? Como argentinos, como sociedad, no sé. Mira, me traes una pregunta súper interesante que no la tengo tan pensada, así que vamos a ir desarrollando a medida que vamos hablando, pero yo considero, ¿no? Que por ahí, bueno, obviamente que lo colectivo tiene todo que ver, como el juntarnos más, el empezar a generar más estrategias para que todos seamos más estratégicos sobre qué decimos y cómo lo decimos, obviamente cada uno con su tono, con su forma, desde su enfoque, que no tenemos que replicar el entorno, es decir, tenemos que entender que quien está hoy en la otra vereda no habla desde nuestra lógica. Entonces la lógica no es la herramienta, son las emociones. Es decir, acá a la gente, porque no es a ellos a quienes queremos convencer al mismo público del que ellos le están hablando, ¿no? Y hay que hablar desde las emociones, hay que hablar desde el sentir, desde el movilizarlo para ponerlo desde la experiencia, ¿no? De qué le pasa a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, ¿no? A tus hermanos. Es decir, lamentablemente tenemos que ir como a ese tipo de conversación. Digo esto porque me acuerdo que hace muchísimos años estaba una discusión cuando estamos hablando de los temas de género, de que a los varones había que hablarles sobre, bueno, vos pensá a tu hija cuando sea más grande, y estaban los que decían, no hay que hablarle de la hija, porque en realidad se tiene que solo dar cuenta, ¿no? Los varones, de que esta agenda les interesa. Bueno, a ver, si lo que te moviliza es tu hija, hablemos de tu hija, ¿no? Hablemos de tu hermano, hablemos de tu hermana, hablemos de cosas que te toquen, porque si no logramos que emocionalmente la gente se mueva, se sienta que pueda darle también entidad a sus dolores, no hay otra forma, creo yo. Gritar no nos sirve de la misma manera, ir con datos no nos sirve. Si nosotras vamos a buscar datos de todo, tenemos datos de esta encuesta, de otras, pero la verdad es que no hay un discurso racional del otro lado. No. Entonces, ir con la racionalidad es al lugar, como decía Nati, ¿no? Es gastar energía. Sí. No tenemos que ir por ese camino. Para mí tenemos que ir desde la emocionalidad. Y
Y tenemos que tener muy, muy en claro cuál es nuestra agenda para movernos un poquito y no tanto. Porque este año creo que lo que aprendimos es esto, ¿no? Como le seguimos tanto a su agenda que uno se perdió en el medio un poco, ¿viste? Cuando decís, llega junio y me dice... Y me mareaste y no sé qué cosa quería hablar, ni de qué tema quería hablar, ni cómo lo quería plantear, porque el ámbito público te cambió todo el tiempo, ¿no? Siempre te sorprende. Y elige estas fechas importantes. ¿Qué quiero decir? Estamos en los 16 días de activismo contra violencias de las mujeres. Que en esta semana se está hablando de... Que en esta semana, lo digo y me indigno, ¿no? Se esté hablando de ponerle multas o a las denuncias falsas, que ¿cómo vas a demostrar que es una denuncia falsa? Que es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo es que demostrás eso? Nada, es un ataque totalmente directo, ¿no? En esta semana estás hablando de sacar un decreto que saque los DNI no binarios. En esta semana... Sí. No es en cualquier momento, es en el mes donde estuvo la marcha del orgullo, y no importa el movimiento social, evidentemente, ¿no? Ellos están mirando otra cosa, están buscando otro impacto y le están hablando a otra gente. Y eso lo tenemos que entender, me parece también, ¿no? Sí. ¿Cómo se llevan con las redes sociales? Porque esto de los discursos que deseamos hoy, claramente está dirigido a la mayoría de la gente que sigue a este gobierno por redes sociales y no tanto en las calles. Mira, ahí creo que tendría que hablar la gente de comunicación que tanto odio recibe. No soy yo la que está recibiendo los mensajes de odio. Tiene mucho hate. Claro, no sé qué tanto hate tenemos. Sí te puedo decir, porque justo esta es como una infidelidad nuestra, ¿no? Nosotros estamos en varias redes. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en TikTok. Y una cosa que me sorprende, y estamos en YouTube, viste que subimos videos, distintas cosas y qué sé yo, pero no es que es una red que le estamos invirtiendo un montón. Y subimos hace un par de meses, hay una canción de Miranda, ¿no? Y que bueno, estábamos hablando de la canción que ellos dejaron de cantar y por qué la dejaron de cantar y nada. Ese post, esa publicación, es decir, tenemos publicaciones hace 5 años, todo el tiempo estamos en una publicación, todas las semanas tenemos a alguien que hace un hate, como por qué ponen esto y qué sé yo, es decir, eso y algo de Messi, que no me acuerdo que también publicamos, o la paternidad y qué sé yo, y decís, bueno, es decir, lo que ya, la cultura popular es lo que a la gente le molesta, ¿viste? Sí. Cuando vos atacás algo, que ni siquiera es que lo atacás, es decir, nosotros fuimos como muy amorosas también, es decir, no cancelamos, no vamos en contra de nadie, simplemente hacemos como una reflexión. Y bueno, nada, ese es el odio que te puedo decir que todas las semanas recibimos, porque siempre hay un mensajito. Y el ámbito laboral en sí, con el tema de la tecnología, más que nada, me imagino que también eso estará como sumándole a su laburo. La semana pasada charlábamos justamente con Nati, esto de las fotos que se podían trucar y lo de la violencia digital. Me imagino que en las instituciones también por ahí estará un poquito metido el tema de la violencia digital. Sí, no lo noto más ahora que antes, es decir, el tema estuvo hace muchos años que viene estando, la verdad, aunque no existía la violencia como tal reconocida en nuestra legislación, que eso hace un año, ¿no? Se cumplió la ley Olimpia en octubre, y me acuerdo miles de situaciones y casos donde que eso también es re importante, parece que uno no toma dimensión. Es en la intranet, en ese chat que te pasás con los compañeros, en ese WhatsApp que tenés con tus compañeros de trabajo, en ese after, es decir, son tantos los espacios y las plataformas donde esa violencia puede suceder y que bueno, y es real, esa violencia es real. ¿Existen más charlas sobre esto? Sí. Son esos temas que uno piensa que van a explotar y todavía no explotan, como el colectivo LGBT. Pensás que todo el mundo le va a interesar y todavía estamos como esperando que dale, a ver. Sí. Es como el porcentaje de la población es altísimo. ¿Cuándo te vas a animar a trabajarlo en tu organización? Y todavía estamos con precaución. Y no tiene que ver tanto. Es decir, obviamente este gobierno le puso nada, como le bajó un poquito el tono, pero no venía tan alto tampoco, ¿no? Ahí nos debemos. Sí, sigue costando. Exactamente, sí. Bueno, esa es la búsqueda. Bueno, pienso eso, sí, hay que seguir apostando a la transformación cultural, ¿no? Que es en definitiva la que va a dar esos pasos que necesitamos para, ese sentido común se construye en lo cotidiano. Sí, sentido común es una palabra que a mí mucho no me gusta porque no existe. Es una forma de decir, sí, claramente el sentido común no existe, pero son esas construcciones a las que apostamos. Claro, pero es que es el tema del sentido común, que creo que Jorge lo había nombrado al principio, ¿no? Que había en una de las charlas de hoy surgió, es todos pensamos que pensamos lo mismo,
y te das cuenta que no, Que no. ¿no? Que tenemos así como grises. Y el tema de la violencia es fundamental por esto, porque lo que para mí es violencia, para vos no es violencia, lo que a mí me dolió, a vos no te dolió, no te pareció tan grave, pero mi historia personal hace que para mí sea así, sí sea grave, ¿no? Esta cuestión. Entonces es re importante tenerlo en cuenta. La transformación cultural, y acá es una discusión que siempre tenemos con mi socia, con Carolina Villanueva, es clave tenerla, pero es cierto que aunque sean muy frágiles las instituciones, también es tan fundamental tener como el marco más legal, ¿no? En una organización no hay un marco legal, pero sí hay un marco institucional. Tenés políticas, tenés prácticas, tenés estrategias, y eso le da institucionalidad a las temáticas. Entonces, nosotros podemos hacer la transformación cultural que querramos, pero la gente rota. Te cambian los líderes, te viene un líder diferente, con otra mirada, eso está pasando mucho este año, y vos no tenés una práctica escrita, un procedimiento escrito, listo, chau, nadie más denuncia, no se te van los canales, no se te van las licencias, ¿no? Las licencias extendidas de paternidad. Entonces es re importante la institucionalidad, porque eso hace que sea sostenible la transformación que haces. Son dos puntos que se tienen que trabajar en clave, conjunto. ¿no? Sí, súper clave. Qué claro lo que decís, Georgina, y nos sirve un montón. Nosotros como sindicato venimos trabajando un montón en esto y creemos realmente en esta construcción colectiva. Este año fue particular, ¿no? Porque en realidad fueron todas políticas de shock. Era como que fueron al choque con todo el mundo y generaron un cimbronazo de... Estábamos todos choqueados por la situación. Hay que ver qué sucede hacia adelante, porque ahí pareciera como una construcción más digital que de terreno, de territorio, ¿no? Uno va a una institución y de repente encuentra que no es Twitter, ¿no? Que no es como nada, no es que la gente odia al género o odia la justicia social. Digamos, hay una cuestión ahí de que está bueno bajar un poco, visitarnos, encontrarnos, discutirnos entre nosotros y ver que realmente hay algo ahí fruto de lo que hemos construido durante años, y que no es todo como lo vemos, ¿no? Hoy estamos atravesados mucho por redes sociales, como en algún momento estuvimos atravesados por la televisión o por la radio. Me parece que hay que salir un poco de esa lógica de shock, de coincido con vos y recupero esto que vos decís de no seguir el juego, ¿no? De no salir a querer ir a cabezar todas las pelotas, ¿no? Es como ellos discuten con todos y todos le estamos respondiendo al mismo tiempo, y es un griterío, y esto que vos decís muchas veces es una discusión vacía totalmente, porque te dicen, no, pues yo lo escuché. ¿Cuántos funcionarios vimos de la Libertad Avanza de ir con argumentos totalmente vacíos, de decir, no, pues yo lo leí una vez en internet? Y decís, loco, ¿me estás hablando en serio? Tengo un amigo que maneja Uber, que pero digo, arquitecto, y le funciona. Cuando discutían con el sector de discapacidad, cuando presentaban la radiografía de un perro que supuestamente esa radiografía fue rechazada, y lo muestran como si hubiese pasado, y si eso sea lo normal, lo frecuente, y te lo hacen pasar como general, como un error general que tuvo nuestra construcción. Y la verdad que me parece que hay que parar un poco la bocha y tratar de confiar en que lo que hemos construido, y espacios como el de ustedes son claves, porque me parece que manejan un poquito la temperatura de esto. Mira, hay algo que lo que decís también me llama, digo, como reflexión más colectiva, ¿no? Que sí tenemos que hacer, es empezar a escuchar por qué permean estos discursos. Sí. Es decir, ¿por qué el discurso se construye de esta manera? No nos sirve. Porque ya está. Nosotros no vamos a construir ese discurso de esa manera. No es nuestra forma, no vamos por ese camino. Pero ¿por qué la gente lo escucha? ¿No? Y ahí sí hay algo que evidentemente no escuchamos, ¿no? ¿Por qué la gente cuando escucha? Es decir, hoy veía la foto que es ¿quién es esta persona de Santa Cruz que estaba quemando la bandera LGBT? Sí. Digo, es fuertísimo. ¿No? ¿Cómo es que la gente eso lo avala? Sí. En este país, con las cosas que pasaron, con la historia que tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay como una reflexión que tenemos que hacer, que algo que pensábamos que estaba bien construido no está tan construido, no está tan compartido, y que es importante para una democracia sana que sí esté, ¿no? Una democracia para todos, a eso voy con una democracia sana, es decir, no una democracia para algunos, es decir, y eso, bueno, nada, nos tenemos una deuda muy grande ahí. Sí, hay lo subterráneo, ¿no? Qué cosas. Claramente el discurso oficial hoy habilita que estas personas que antes estaban, digamos, reprimidas o que son minoría inclusive, ¿no? Porque uno cuando observa también son qué sé yo, muchas veces son atrás de un teclado, ¿no? Discursos de odio de gente random que no tiene ni un nombre ni siquiera, ¿no? Y me parece que es ahí
no quedarnos con no hablarnos entre nosotros, también ese es el desafío, me parece. Mira, ahí hay algo que sí, me hice acordar cuando estábamos hablando sobre estos discursos que existieron siempre y que antes teníamos la tele y ahora están las redes. Sí. Un problema enorme que tenemos con las redes sociales, que con la televisión no estaba, es que vos con la televisión cambiás de canal y podés escuchar ese otro discurso fácilmente. Con las redes no. Las redes tienen un mensaje hiperdirigido, que el algoritmo está pensado de esta manera, a la cual, por lo que pienso yo, por lo que yo consumo, nunca me va a llegar esa batería de mensajes que la otra persona sí está recibiendo. Entonces, es muy difícil llegar a escuchar qué es lo que los otros están diciendo, qué es lo que los otros piensan, ¿no? Cómo son esas discusiones que se están generando. Y eso sí es un peligro donde nosotros no tenemos todavía una estrategia muy clara. Está este concepto, no sé, ¿lo escucharon, el de la manósfera? No. La manósfera se habla de... es un concepto que se viene trabajando ya hace un par de años para explicar lo que sucede en las redes sociales, donde un grupo de varones hipermachistas, ¿no? Se convencen entre sí mismos de que esa es la forma, ¿no? Que ellos tienen que tener poder, de que las mujeres tienen que estar en la casa, que la mejor mujer que vos podés tener es la que quiera tener tus hijos y que tiene que ser de determinada manera. Bueno, es muy complejo, pero lo interesante es que si vos sos parte de esa manósfera, recibís esos mensajes. Si vos no recibís esos mensajes, bueno, evidentemente pensás diferente, pero no tenemos forma de entrarle a ese mensaje. Claro. Digo, hoy sí vas al dueño de Twitter, que ni lo quiero ni nombrar, y vas a ver los mensajes, porque él marca esa agenda, ¿no? Y es muy terrible, porque el tema es la ignorancia en la cual nosotros nos encontramos. Sí. Que no lo vemos, sabemos que existe, pero nos cuesta muchísimo llegar a meternos en esos mensajes, ¿no? Sí, es el microclima llevado a la red social, al algoritmo, y también que el algoritmo no es algo inocente, ¿no? Que está direccionado. Obviamente la red social está administrada por un poder. Pero me parece que es el desafío es primero no hablarnos entre nosotros, ¿no? Que ya sabemos, digamos, de alguna manera. Hay que salir como de esa burbuja también de pensar que ya ganamos o que está todo saldado y listo. Sabemos que no es así. Pero también el desafío de, meterte en esa burbuja de odio, de gente, de 5 chabones que están hablando de querer matarte. Y bueno, viejo, hablemos, ¿entendés? Como quiero ver qué piensan también, porque si no, es como, bueno, ellos están mal. Como de acá para acá somos nosotros. Y la verdad que no es la idea. Me parece que es el desafío un poco... pero bueno, yo me quedaría un montón más tiempo, pero no nos queda más tiempo del programa. Georgina, te agradecemos un montón para seguir pensándonos. Me parece que estaría bueno que digamos las redes y bueno, nada, que las visitemos. Dale, perfecto. Bueno, somos @género y trabajo. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Bueno, en La Innombrable también, todavía estamos, así que ahí también nos pueden encontrar. Como nuestra página web es generoytrabajo.com, vayan a la parte de campañas, hay un montón de datos, y bueno, está la de violencia laboral, esta que se llama Ecos, lo que contaba Natalia, que está el podcast, mírenlo, lo hicimos con mucho amor y justamente lo que trata de hacer es como reflejar todas esas historias que fuimos escuchando a lo largo de todos estos años, ¿no? Y reconstruir algo donde la gente se siente identificada, de eso lo vi, lo escuché, lo sentí. Así que bueno, nada, síganos y es decir, si nos escriben por las redes contestamos, así que cualquier duda, consulta que haya, ahí va a haber alguien dispuesto a responder. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo año. Si tenés ganas. Por supuesto, esto me encantó estar acá.